Listo, buenas noches. Mi nombre es Carlos Rodríguez Lema, estudiante de la carrera de Comunicaciones Industriales y Sistemas SCADA. El presente video corresponde al ejercicio número 1 de la tarea número 9, correspondiente a comunicaciones mediante OPC, utilizando Ignition SCADA y el PLC SIMATIC S7200. En este caso, el ejercicio número 1 se nos pide analizar el video, nueva tecnología OPC, o PCU embebido. Y se nos solicita realizar un video con los pasos realizados en este video. Y también se nos pide repasar el capítulo ICATIA PIN 17E OPC-UA. En este caso se nos indica que el tipo de entrenamiento es un entrenamiento entre comillas básico sobre la tecnología OPC-UA y va a ser necesaria aproximadamente. Vamos a continuar con el video. Listo, entonces el video corresponde a, vamos a abrir aquí en esta parte, abrimos la tarea número 9 y tenemos aquí nueva tecnología OPC. En este caso debemos mencionar que este es un video con em, es una presentación en la que se nos habla más bien acerca de las nuevas tecnologías en la comunicación industrial. Intentaremos recalcar los puntos más importantes de este video. Vamos a aumentar un poco Bueno, en este caso se nos indica que la tecnología OPC-UA se nos menciona que es una tecnología de comunicación, la que nosotros, bueno, en la que eh, digamos que se hagan se tienen muchos conceptos que en la mayor parte de ellos son ventajas referentes de otras tecnologías para realizar los procedimientos. En este caso se nos indica que es una especie de evolución o innovación acerca de la tecnología OPC clásica. En este tipo de tecnología se hace énfasis en la comunicación industrial multiplataforma y sobre todo abierta. En este caso, este tipo de comunicación está orientado a servicios de seguridad y digamos que el tipo de información que maneja es mantenido por la OPC Foundation. Em, Antes de continuar con la descripción, vamos a recalcar se nos ha, em, por qué se nos ha mencionado que es tan importante la tecnología OPC-UA y en qué aspectos este tipo de comunicaciones aporta. Bueno, se nos indica que al igual que el OPC clásico, esta tecnología trata de un protocolo de comunicación pensado para comunicar datos de equipos industriales. En este caso, se hace énfasis en que la principal diferencia, a diferencia de la tecnología OPC clásica, es que no solo se limita a comunicar datos entre aplicaciones escadas, y en este caso los actuadores o sensores que corresponden a un sistema por ejemplo, a un sistema de una línea de proceso, sino que también se nos permite obtener un objetivo
o se nos permite cumplir con el objetivo que es ir más allá de la comunicación tradicional y poder comunicarnos con todas las aplicaciones de la empresa a través de varias capas empresariales. En este caso pueden ser las capas de la interfaz gráfica. El HMI podría ser un ejemplo de esto, pero ya desde varias aplicaciones que corresponden a la misma empresa. De manera un poquito más clara, podemos decir que esta tecnología nos permite llevar datos de máquinas donde en ocasiones se vuelve un poquito complicado el acceso, pero la recopilación de esos datos son muy importantes. Entonces se hace la recopilación de esta información de manera segura a través de como ya mencionamos al inicio, la multiplataforma y aplicaciones no solamente a nivel por ejemplo, de centros de control, sino ya vamos un paso más allá con el tema de la innovación a través de la industria 4.0, con aplicaciones móviles orientadas a gestionar de manera más eficiente todo el tema empresarial, que tiene que ver ya no solamente con operarios por ejemplo, personal de mantenimiento, sino también con el personal por ejemplo, talento humano y otras áreas administrativas cuya información o cuya captación de información se vuelve relevante para determinar, por ejemplo, tomar decisiones acerca de los procedimientos a llevarse mientras se realiza, por ejemplo, una parada de mantenimiento o podríamos hablar de muchas otros tipos de actividades, ¿no? Que se ejecutan o que se realizan en las plantas industriales. Vamos a nuevamente poner el video. En este caso vemos que, tal como lo mencionamos al inicio, tenemos una visión de conectividad, en donde, por ejemplo, aquí se hace énfasis en varios elementos que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, dentro de una línea de procesos. Por ejemplo, tenemos el archivo, corresponde a los archivos que se generan a través de la captación de datos y que estos se vuelven muy importantes, por ejemplo, para realizar análisis estadísticos acerca de, por ejemplo, el funcionamiento de una máquina, frecuencias, fallas y todo lo demás. Tenemos aquí el servidor web a través de la cual podemos transmitir información de estas máquinas hacia varios centros de cómputos. Tenemos también la capacidad de elaborar reportes. Em, Tenemos también la manera de organizar, en este caso, un CPP. Tenemos las bases de datos. También vemos que la captación de información se vuelve muy relevante para elaborar bases de datos y tener un control más estricto de la información que nosotros recopilamos. Y bueno, tenemos otros elementos como PLC, los TSS, los RTU y los sistemas SCADA y, bueno, y un montón de elementos más. Pero en este caso se nos indica, por ejemplo, que dentro de los objetivos principales, como lo mencionamos, es captar esos datos de alguna manera, datos del PLC, datos de los sensores de los actuadores, alguna falla que se genere, y enviar esos datos a por ejemplo, una plataforma en línea, a través de la cual nosotros, a través, vaya la redundancia, de una aplicación, por ejemplo, una aplicación eh, empresarial, podamos tomar esos datos y estos nos ayuden a tomar decisiones en cuanto a la operación de máquinas o de los mismos procedimientos de producción. Entonces aquí se nos indica, bueno, comenzamos a ver ya una pequeña animación en donde nosotros podemos apreciar
cómo interactúan en este caso los datos o cómo se relacionan varias partes de las empresas, que en muchas ocasiones parece que fueran independientes, pero no es así, ya que todo se encuentra integrado. Cada procedimiento depende del otro. El rendimiento de una empresa depende del otro, de una actividad determinada, y esta actividad puede efectuar puede afectar o realizar, por ejemplo, una especie de beneficio con respecto a otras actividades que se realizan. Eh, entonces, aquí se nos indica que la OPC es un sistema de conectividad abierta. Aquí se nos está indicando un un pequeño ejemplo acerca de cómo se hace la captación de datos, eh, por ejemplo, de manera cotidiana. Sin embargo, se nos menciona que, digamos, la misma tecnología puede utilizarse para elaborar plataformas que nos permitan eh, interactuar datos entre varios sistemas que corresponden a una misma empresa. Entonces, entonces en este momento apreciamos, en este caso apreciamos, por ejemplo, se nos da el ejemplo del trabajo, por ejemplo, en una planta. En este caso se nos indica que tenemos acceso al centro de control y al control de niveles. Tenemos acceso limitado a otras aplicaciones y tenemos un acceso limitado de usuarios. En este caso se nos indican que estas son las necesidades más, digamos, las necesidades más básicas por la que se ha implementado este sistema. En este caso se nos indica que bueno, a varios años atrás teníamos estas limitaciones en cuanto a la captación de información, debido a que, bueno, tenemos aquí todas estas desventajas que se nos indica, eh, por la que no podíamos interactuar, por ejemplo, con los diferentes dispositivos que que corresponden a un sistema. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con esto? Nos dice también que los sistemas embebidos OPC para dispositivos Windows, en este caso, eh, la demanda operacional ha ido creciendo a nivel de control de datos y la mejora de seguridad ha sido necesaria. En este caso, estamos hablando de que estos beneficios se ven reflejados en la innovación del tema de comunicaciones con OPC. Algo relevante que destacar aquí es que sabemos que hoy en día no contamos con los típicos, por ejemplo, sensores o actuadores que simplemente realizaban la típica función
por ejemplo, censar el valor de la temperatura, sino que ahora, además de eso, nosotros contamos con elementos que pueden ser implementados dentro de nuestras plantas de producción, que cuentan ya con extensiones, o mejor dicho, que cuentan o dentro de sus características, es la de proporcionar datos adicionales, además de, por ejemplo, los parámetros para los que este sensor está siendo utilizado. Hace unas clases atrás realizamos una práctica donde nosotros hacíamos la comunicación de un sensor de nivel. Sin embargo, a través de, de- de un tipo de comunicación nosotros podíamos captar información, no solamente de, por ejemplo, el nivel me invento, el nivel de fluido dentro de un recipiente, sino que también podíamos captar, por ejemplo, la temperatura a la que está operando este dispositivo, este líquido, este fluido. Podíamos captar también, por ejemplo, el caso de generarse alguna falla dentro de esta válvula. Se nos enviaba también esa información a través recordemos, de un sistema de identificación de errores que se realizaba a través de bytes, que se interpretaban como códigos de error o se interpretaban como, de acuerdo al código que se recibía, se interpretaban con un determinado como una determinada variable u otra. Eso dependía. Recordemos que eso se llamaba una especie de transmisión de datos a través o se identificaba más bien las variables que este enviaba a través de, mm, de frecuencia. Se transmitía información a través de frecuencia, de la frecuencia, sí, más o menos así. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una típica configuración a través de, por ejemplo, un servidor, acceder, por ejemplo, a un actuador. Algo que también hacen bastante énfasis durante la implementación de esta tecnología durante la innovación ya de esta tecnología, porque es una tecnología que se usa hace varios años, es que tenemos mayor control a nivel de seguridad. Es decir, al ser un dispositivo en línea, al ser un sistema que se maneja en línea, somos conscientes de los riesgos que corresponde o que sí, que conlleva tener, por ejemplo, dispositivos conectados en línea. Ya voy. Eh, entonces, esta información, a través de, por ejemplo, ataques cibernéticos, se pueden perder o se pueden modificar. En este caso, por ejemplo, para las líneas de producción de las plantas industriales, la mantención de los puntos o de los valores sitiados dentro de las máquinas tiene que ser muy rigurosa y muy controlado debido a que las variaciones, unas pequeñas variaciones dentro de los puntos de seteo pueden ocasionar varios o grandes variaciones a nivel del funcionamiento de los dispositivos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una máquina de producción de papel, de pasta para papel, para producción de papel, y nosotros necesitamos manejar, por ejemplo, una consistencia del 5%, ¿qué pasa si, por ejemplo, a través del acceso en línea hacia los dispositivos que regulan el control de flujo de agua por ejemplo, hacia el recipiente mezclador? ¿Qué pasa si, por ejemplo, esa configuración se modifica a través de un ataque cibernético y se pasa del 5% al 10%? Entonces en primer lugar, tendremos riesgos que podrían correr los mismos operarios debido al funcionamiento exigido a la máquina, debido a que ahora ya no está trabajando, por ejemplo, con un 5%, sino con un 10%. Esto implica, por ejemplo, elevación la misma masa contenida dentro de un recipiente que puede ocasionar, por ejemplo, desborde de las paletas. Aparte, estamos hablando de las pérdidas económicas debido al mal gasto de agua y a la pérdida de producto debido a una mala mezcla entre las consistencias de la pasta que se prepara. En fin, o sea, tienen un montón de desventajas que pueden afectarnos eh, directamente a nosotros como trabajadores o dueños de las fábricas. En este caso se nos indica también que existen varias,
Dentro de algunos de los requerimientos que se tienen para la implementación de esta tecnología es que, como lo mencionamos al inicio, es mantener la información a la mano desde cualquier punto bueno, en cualquier sitio que nos encontremos, pero manteniendo las normas de seguridad o manteniendo más bien la seguridad de estos datos, eh, siempre en el nivel más alto. Esto nos indica que, por ejemplo, en el caso de la implementación o más bien ya con la incorporación de la industria 4.0, si nosotros podemos, por ejemplo, podemos estar en nuestra casa como por ejemplo como supervisor de una determinada área de producción, y yo qué sé, y a través de un sistema de plataforma en línea, nosotros podemos mantenernos conectados, por ejemplo, a esta plataforma, y que cuando se generan errores o cuando se generan valores que están fuera de los, digamos, de los valores seteados, se nos emita una alarma para nosotros poder actuar con rapidez ante estas posibles fallas. Recordemos nuevamente que dentro de las plantas de producción, los tiempos de actuación ante determinadas fallas se vuelven muy importantes debido a que no estamos hablando, por ejemplo, de pérdidas de pocos dólares, sino de miles de dólares que están en juegos, y esto se vuelve más o se vuelve menos dependiendo de la parte de producción de la planta que se encuentre fallando. Bueno, aquí se nos indica cómo está conformada la arquitectura de los OPCUA. En este caso se nos indica que contamos con integración de AIE, HDA y comandos, datos complejos y tipos de objetivos. Em, entonces, nos quedamos en esta parte de aquí. Em, Aquí se nos aclaran algunas de las características que nos ofrece este tipo de innovación tecnológica. En el ámbito de seguridad, se nos indica que contenemos, o más bien tenemos dentro de esta tecnología, encriptación y manejo de certificados. Algo que hay que mencionar en cuanto a la encriptación, bueno, la encriptación sabemos que es un tipo de codificación que se hace a un paquete de datos, se le hace una especie de codificación para que estos, al ser transmitidos y, por ejemplo, al ser interceptados por algún tipo de ataque cibernético, no sea fácil de descifrar. De esta manera nosotros garantizamos que, bueno, aumentamos la seguridad de los datos cuando nosotros transmitimos datos no en los típicos strings o los típicos valores de máquina que lo hacemos, sino que utilizamos un tipo de codificación para que estos datos se transmitan a través de la red de manera segura. Tenemos aquí la robustez y la fiabilidad del sistema. En este caso se nos indica que podemos contar con recuperación de comunicaciones fallidas. Esto es muy importante debido a que en ocasiones, por ejemplo, si nosotros perdemos comunicación con una línea de producción, puede ocasionarse un accidente mucho más grave debido a que, digamos que en ocasiones, las fallas de las máquinas se deben a la pérdida de comunicación. Y si una máquina está funcionando sin comunicación o sin control de parte valga la redundancia, el sistema de control de una planta, entonces corremos el riesgo de poner en juego la vida de muchas personas, inclusive, o afrontarnos a pérdidas económicas que pueden ser muy elevadas debido a la falla de una máquina y dependiendo de qué parte del proceso esté fallando. Y finalmente tenemos los estándares de compañía, tal como lo escuchamos en el video. Se nos habla acerca de las aplicaciones de software.
En este caso se nos indica que ya desde hace algunos años se viene implementando este tipo de tecnologías, implementando de manera progresiva la implementación de OPC UA en reemplazo del OPC clásico. En este caso, eh, hace énfasis que en los últimos 4 años aproximadamente ha presentado grandes beneficios en cuanto al sistema de control de las plantas industriales para los distintos procesos que estas contienen, y que la implementación de OPC-UA, desde un punto de vista de rendimiento, ha presentado varias ventajas en cuanto a la eficiencia de los trabajos y el rendimiento económico de una planta industrial. Aquí se nos indica que la evolución de la conectividad de datos es abierta. En este caso nos indica que el propietario tiene la dependencia del fabricante y alto costo de propiedad, y no es reutilizable. OPC clásico, en cambio, nos dice que tenemos independiente, es un sistema independiente del fabricante, se usa solo con Windows y tiene una única plataforma en este caso. En cambio, el OPC-UA, en este caso es independiente del fabricante, también son independientes de sistemas operativos, debido a que ya sabemos que no podemos operar sobre varios sistemas operativos como Windows, Linux, Mac, Android, dependiendo de cómo se desarrollen las aplicaciones dentro de este. Tenemos diferentes plataformas, tal como lo mencionamos recientemente. Tenemos un alto rendimiento de seguridad, como lo vimos hace un momento, con la implementación de comunicación encriptada para la transmisión de datos. Tenemos un modelado de datos, en este caso vimos que podemos captar datos o enviar datos de un lado para otro. Tenemos una comunicación bidireccional que nos facilita muchas operaciones dentro de la producción, dentro de las plantas de producción. Es un sistema escalable también, debido a que, como vimos, podemos comunicarnos con varios dispositivos a modo de escaleras hasta llegar a un determinado dispositivo, que puede ser el dispositivo al que nosotros hemos enviado una orden o el dispositivo con el que queremos comunicarnos. En este caso, nos dice o hablamos sobre el reto de la conectividad. Sabemos que, a pesar de que contamos con varias ventajas, que es la implementación de estos sistemas de comunicación inteligente, tenemos un gran reto que es la conectividad, debido a que nosotros necesitamos relacionar varios espacios de los datos del OPC clásico con el nuevo OPC UA. Sabemos que en muchas ocasiones no contamos con la posibilidad de intercambiar todos los sistemas OPC de una planta. Entonces debemos armar un sistema combinado entre OPC clásico y el OPC UA. Tenemos la necesidad de unir, vamos a retroceder un poco, tenemos la necesidad de unir las dos tecnologías de comunicaciones totalmente distintas. Sabemos que este tipo de comunicaciones ahora integran aplicaciones que quizás no son compatibles con el OPC clásico. Eh, en este caso tenemos un ejemplo de cómo se puede implementar este tipo de combinaciones. Vemos que puede ser un sistema combinado en donde una parte del sistema maneje OPC clásico y otra parte del sistema maneje el OPC UA. En este caso se nos indica aquí que contamos con un sistema. En este caso tenemos un modelo de servidor OPC, tal como lo vemos aquí, el OPC-DA y el OPC-UA. En este caso soporta ambas plataformas. En ambos casos, en este caso, contamos con la misma capa de seguridad, con las diferencias que obviamente tiene el OPC-UA. Sin embargo, podemos implementar estos sistemas para, por ejemplo, darle acceso a más usuarios dentro de las aplicaciones para que puedan observar las variables que son de gran interés dentro de una planta de producción.
Aquí se nos indica también cómo nosotros nos comunicamos a través de un proxy a OPC UA desde un cliente de OPC clásico hacia un servidor de OPC UA. En este caso, la aplicación proxy de OPC UA es la que nos permite tener, convertir la comunicación de OPC clásico hacia la OPC UA y viceversa. Algo que podemos mencionar acerca de la comunicación entre OPC clásico y el OPC UA, vemos que, por ejemplo, en este caso, podemos realizar esta comunicación gracias a, a las interfaces de comunicaciones que estamos presenciando en la exposición. Sin embargo, también tenemos de entre ellas 5 diferencias que eh, son las más notorias entre el OPC UA y el OPC clásico. En este caso hablamos inicialmente, hacemos énfasis en esta parte porque creemos que es importante mencionarlo, en el sistema operativo. En este caso, en primer lugar, el OPC clásico está basado en Windows, solamente en Windows, y utiliza puertos de comunicación, puertos COM y los puertos de COM para transferir datos entre aplicaciones. En este caso, en OPSUA, como ya lo mencionamos, podemos utilizarlo en cualquier dispositivo, por ejemplo, en dispositivos Android, Linux, iOS, Windows, etc. O sea, tenemos la flexibilidad de manejar las aplicaciones no solamente desde un sistema operativo, sino desde varios. Tenemos tecnología embebida. Esto quiere decir que en el OPC clásico los servidores son drivers que deben estar generalmente ubicados en una máquina que se comunica con otras máquinas. En cambio, con el OPC UA, los servidores están dentro del PLC y forman parte del hardware. Es una de las ventajas de tener OPC UA. En ámbito de seguridad, como lo mencionamos, el OPC clásico no cuenta con una encriptación de información. Sin embargo, en OPC UA ya contamos con la encriptación de la información, lo que permite que las comunicaciones a través de dispositivos que conforman la red de comunicación sea mucho más segura, sea mucho más, eh, sea mucho más segura, confiable al momento de transmitir datos. La sinergia con los firewalls los firewalls empresariales, en este caso el OPC clásico, al contar, mejor dicho, con el típico conector COM o el DOCOM, perdón, sí, el DECOM, no genera una fácil sinergia entre los firewalls. Eh, Esto quiere decir que requiere muchas configuraciones. En este caso, el OPC UA, a diferencia del OPC clásico, genera una buena sinergia con el firewall y no requiere tantas configuraciones para mantener la comunicación. Y finalmente tenemos el modelo de la información. En este caso, el OPC clásico tiene diferentes tecnologías para cada dato. Sin embargo, en el OPC UA se combinan todas las tecnologías en uno solo. Por eso es que mencionamos en esta parte de la diapositiva que nosotros podemos hacer a través de un comunicador proxy, podemos pasar de la información de comunicación del OPC clásico hacia el OPC UA para que éste interprete la información y viceversa. Podemos ya una vez tomado las decisiones, podemos pasar del OPC UA a través del proxy al OPC clásico. Aquí vemos cómo es que nosotros implementamos el OPC, cómo unimos el OPC UA con el OPC clásico y lo logramos a través de una capa intermedia, como lo mencionamos, para que podamos comunicarnos entre el OPC UA y el OPC clásico.
Tal como vemos aquí, nosotros para transmitir datos, por ejemplo, desde un cliente OPC, vemos que tenemos todo este tipo de configuraciones. Sin embargo, con OPC UA directamente las configuraciones se encuentran integradas, por lo que podemos ir directamente hacia los puntos importantes, los puntos relevantes dentro de los sistemas de control. Aquí tenemos un ejemplo de cómo implementamos OPC UA. En este caso, la comunicación es posible a través de librerías que vienen incorporados eh, en los PLCs para que, debido a que los PLCs traen OPCs incorporados, entonces ya con el cliente no hace falta bajar aplicaciones necesarias para poder interpretar esta información, sino que el fabricante ya nos otorga esos PLCs con las configuraciones necesarias o para, para poder comunicarnos de manera más fácil. Aquí vemos algunas de las soluciones que nos ofrece OPC-UA, especialmente para contar con la disponibilidad de potencia limitada en condiciones remotas. Tenemos estaciones remotas o no desatendidas que necesitan recolección de datos, espacio limitado que requiere una solución compacta, funcionamiento de temperaturas extremas y o ambientes polvorientos, una buena gestión de dispositivos sin la participación de IT y un coste de mantenimiento mínimo. En este caso, lo que estamos observando en pantalla es un sistema de comunicación UA Modbus Gateway que nos permite, por ejemplo, a través de solamente conectarlo a nuestro sistema operativo o a nuestra aplicación, que puede estar instalada nuevamente, mencionamos, en cualquier sistema operativo. Al conectarlo, comienza a leer de manera inmediata y sin muchas configuraciones, la información de los distintos dispositivos que están instalados en nuestra planta. En este caso, al ser dispositivo pequeño, nos brinda las ventajas que vemos en la diapositiva. Aquí vemos algunos beneficios que permite o que se le generan al usuario al implementar ese tipo de tecnología, como reducción de costos, reemplazan las PCs con dispositivos embebidos, no más mantenimiento de Windows. Sabemos que el mantenimiento de los sistemas operativos, a pesar de no ser tan frecuentes, en ocasiones pueden tornarse muy costosas debido a que esos sistemas son vulnerables ante ataques cibernéticos. Por lo tanto hay que tener mencionaríamos tener buenas barreras en cuanto a temas de seguridad.
Tenemos un perfil reducido. Esto quiere decir que podemos tener instalado en gabinetes existentes sin necesidad de un nuevo ordenador, debido a que ya vimos que es un aparatito pequeñito que nos permite, que puede ser instalado en cualquier parte y operar en ambientes extremos inclusive. Permite la transferencia de datos de manera segura. Ya vimos que tenemos un alto nivel de seguridad gracias a la comunicación encriptada. No necesitamos de IT, en este caso no es necesario comprar ni dar mantenimiento por IT, y los departamentos de ingeniería lo pueden implementar sin ningún problema debido al fácil, digamos, al fácil uso, ya que es amigable con con los demás aparatos electrónicos que conforman una determinada área de una planta o una empresa en general. Y ver datos en móviles, en este caso los datos en PLC, pueden ser vistos en tabletas o dispositivos móviles gracias a la capacidad de la web. Ejemplo, Ignition o Tesla, que pueden ser implementados con esa tecnología. Bueno, finalmente podemos hablar que el protocolo PSUA, digamos que esta tecnología nos brinda una visión general en este caso, o podemos también decirlo como una introducción al diseño, al diseño, a la seguridad y a la estabilidad que tendríamos con implementar estos. Dentro de las partes más importantes que hemos hablado durante toda la, la- la grabación del video, podemos mencionar el modelo de seguridad, que es donde nosotros obtenemos de forma detallada los conceptos de seguridad y como resultado obtenemos las posibles amenazas que podríamos tener y sobre todo cómo podemos resolverlas para evitar, por ejemplo, pérdidas o fallas dentro de un sistema. Por otro lado, también se genera un proceso de revisión, sobre todo de autenticación de usuarios y el tipo de acceso que cada uno de estos usuarios tienen dentro de una empresa. Tenemos un direccionamiento a espacios. Esto quiere decir que es un modelo que te describe cómo se transfieren los datos. En este caso va desde un servidor OPC UA hacia un cliente OPC. Recordemos que siempre la comunicación se realiza en este sentido, o bueno, dependiendo también del tipo de datos que se quieran transmitir. En cuanto a servicios, tenemos contemplados todos los trabajos que van a usar servidores y clientes, por lo que podemos tener una clara comunicación que sea efectiva en calidad y tiempo y que esto va de acuerdo a las necesidades de cada cliente, cada empresa. La información en este caso se cuenta con un modelo que establece como la misma del cliente. Por lo tanto, en este caso lo más importante es determinar cómo va a realizarse el intercambio de datos en tiempo real, ya que de esto depende también la efectividad de la comunicación al momento de obtener datos desde determinados elementos de una planta. Con respecto a las asignaciones forman una parte esencial, ya que transfieren los datos entre los servidores y los clientes, y los perfiles en este caso catalogan las conductas y los comportamientos de los servidores y los clientes. En este caso, los equipos OPC Siemens sabemos que cuentan con la mejor tecnología para implementar el protocolo de forma segura. Por lo tanto, de manera general, podríamos resumir todo esto como digamos, como un camino que queda por explorar demasiado extenso para lograr una mejora continua. Todo esto gracias a la OPCUA puede ser posible, lo que nos hace cada vez más sencilla, digamos así, la tarea de mantenimiento, de funcionamiento de los sistemas, sin perder en este caso jamás, en ningún momento, la seguridad, la confiabilidad y la comunicación efectiva entre los dispositivos que conforman una planta. Eso es todo lo que podemos rescatar del video. Gracias por su atención.